Buenos días a todos y bienvenidos a una reunión especial de Hay una Solución. Hoy es domingo 30 de agosto del 2020. Mi nombre es Gaby y soy su moderadora. Elida es nuestra traductora. Good morning everyone and welcome to a special meeting of There is a Solution. Today is Sunday, August 30th, 2020. My name is Gaby and I am your moderator. Elida is our translator. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestra compañera esta mañana es Penny C. Tiene muchos años en OA y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros acerca de Mantengámoslo simple. Our speaker this morning is Penny C. Has many years in OA and has a great message to share with us about keeping it simple. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son de los miembros particulares y no representan a OA como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen ni celebridades, ni líderes, ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Penny es una de estas personas. The opinions expressed here are of the people expressing them and don't represent OA as a whole. The 12-step programs don't have celebrities, leaders, nor representatives, but we do have people with very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who could help us a lot. Penny is one of these people. Y ahora con mucho gusto les presento a nuestra compañera Penny. And now with great pleasure I introduce to you our speaker Penny. Welcome, Penny. Thank you. And I told Claudia that I've been taking Spanish lessons. I can't speak it very well, but I'm doing pretty well with reading Spanish. So I'm going to try to introduce myself just with one sentence I can say in Spanish. Mi nombre es Penny C. Y soy una comedor compulsivo recupero. Okay. Dice, excelente Penny. Dice, yo soy, me llamo Penny y he estado tomando lecciones en español y me va muy bien con la lectura y estoy aprendiendo español y voy a decirle lo que conozco en español. Y entonces se presentó como Penny C, comedora compulsiva. Okay, gracias. I came to OA on June 10th, 1987, and by the grace of God, I was able to become abstinent that day. Okay. Yo vine a OA, a comedores compulsivos, el 10 de junio de 1987 y por la gracia de Dios he estado abstinente desde ese día. The very first meeting, I heard that the co-founders of AA were Bill Wilson and Dr. Bob. El primer meeting que al que yo atendí, dijeron o se presentaron que los cofundadores de OA eran Will Wilson y Dr. Bob. El Dr. Bob y Will Wilson. And I related to Dr. Bob right away because I am a nurse and he a doctor. And as I went along, I realized that the big book was published the year I was born. Y yo me relacioné mucho con el Dr. Bob, porque así como el doctor, yo soy enfermera y el Dr. Bob es un médico, y entonces me di cuenta que el libro en que se publicó, el libro grande, fue en el mismo año que yo nací. Sí. And then I realized that June 10th is considered the birthday of AA because it's the first day of Dr. Bob's continuous sobriety. Entonces me di cuenta que el 10 de junio
se considera como el nacimiento de Alcohólicos Anónimos, porque fue el primer día que el Dr. Bob pudo mantener sobriedad absoluta. And that's the first day, June 10th is the first day of my continuous abstinence. Y el 10 de junio es el primer día de mi abstinencia continua. Wow, that's great. Several years later, I was at the Wilson House in Vermont, where Bill Wilson was born. Muchos años más tarde estuve en la casa de Will Wilson en Vermont, en la casa donde él nació. And I picked up the book, Dr. Bob in the Good Old Timers, which told me that his birthday is August 8th, 1879. Y cogí el libro que el Dr. Bob y sus seguidores tenían y me dice que el nacimiento de Will's birthday, right? El nacimiento de Bill es el 8 de agosto de 1879. Sí, cumpleaños, sí. And my birthday is August 8th as well. Y mi cumpleaños también es el 8 de agosto. Yeah, and so I think that when I get to God, I'm going to look for Dr. Bob because I think we must be related. Y cuando yo me muera, cuando llegue, voy a buscar al Dr. Bob porque yo creo que yo y Dr. Bob estamos relacionados. So when I talk about keeping it simple, which is what Clara asked me to call this talk, because I did a special edition on Vision for You, Keeping It Simple. Cuando Clara me llamó y me pidió que usara este tema de mantenerlo simple, porque yo hice en una visión para ti una charla especial sobre este tema. The first thing I'd like to say that I learned from Dr. Bob in Keeping It Simple is his prescription for a miracle, which is trust God, clean house, help others. Y la primera cosa que quiero decirlo sobre cómo mantenerlo simple es siguiendo las instrucciones de Dr. Bob, siguiendo las instrucciones de Dr. Bob, confía en Dios, limpia casa, what was it? Trust God, clean Trust house. God, clean house, help others. Confía en Dios, limpia casa y ayuda a otros. So that's very, very, very simple directions. So, y esas son instrucciones bien simples. I had the opportunity to hear Dr. Bob's son speak in person. Yo tuve la oportunidad de escuchar al hijo de Dr. Bob hablar en persona. And he said that if it were up to Bill Wilson, AA would have been franchised. Que el hijo pues dijo que si hubiera sido por Bill W., el AA hubiera sido una franquicia. And if it were up to Dr. Bob, it would never have left Akron, Ohio. Y si hubiera sido por Dr. Bob, nunca hubiera salido de Akron, Ohio. So it was God who brought these two men, both from Vermont, to meet in a what was then a far off city of Akron. Y fue Dios el que hizo que estos dos hombres, nacidos en Vermont, se conocieran en una ciudad remota en Ohio que se llamaba Akron. Dr. Bob, last speech when he was very ill was in Cleveland, Ohio at the first AA International Convention. La última charla que hizo Dr. Bob en persona fue en la ciudad de Cleveland, de Ohio, en la primera convención internacional de AA, de Alcohólicos Anónimos.
And when he spoke, it was very short speech because he was very sick. And his part of the speech was that we needed to keep this program simple, that we couldn't complicate it. Y él habló una charla bien pequeña porque estaba bien enfermo, y lo que dijo fue que tenemos que mantener este programa simple y no complicarlo. Then, just before Dr. Bob died, Bill W. paid him a visit. And the last words that Dr. Bob said to Bill were, remember, don't louse this thing up, keep it simple. Y cuando Bill Wilson fue a visitar al Dr. Bob en su cama cuando estaba bien enfermo, y las últimas palabras que el Dr. Bob le dijo a Bill Wilson, manténlo simple. What did he say before keep it simple? Don't louse it up. Don't louse it up? Don't make, what's the good word for louse? No lo dejen explode, don't. Alguien me ayude con louse it up. Dañar. No dañe. Dañar. No dañe, okay. No, don't mess it up. Okay. Don't mess it up. Yeah. No dañe el programa, manténganlo simple, manténlo No simple. lo echen a perder. Sí, no echen a perder el programa, manténganlo simple. Gracias. Right. And we can go right to the doctor's opinion in the big book and podemos ir a la opinión del médico en el libro grande y ver and see that what it tells us, y ver que lo que nos dice, very simply, it says all we need to do is follow a few simple rules. Y lo que nos dice es, todo lo que tenemos que hacer es seguir unas simples reglas, o unas reglas simples. So I'm just going to tell how I got to OA. Yo les voy a contar cómo llegué yo a comedores compulsivos. I was going through a very difficult divorce. Estaba pasando por un divorcio muy, muy duro. And I was at a group meeting of people who were going through a similar experience. Y estaba en un grupo de personas que estaban pasando por experiencias similares. And I picked up the parish bulletin newsletter. Y tomé el panfleto de la iglesia, como el noticiero de la iglesia, el boletín de la iglesia. And I saw that there was a meeting of Overeaters Anonymous there every Wednesday. Y me di cuenta que había una reunión de comedores compulsivos todos los miércoles. And I knew how to get there. It was not my church, but I knew how to get there. And so I went to my first meeting the next Wednesday. Y yo sabía cómo llegar ahí. No era mi congregación, pero yo sabía cómo llegar. Y fui el próximo miércoles, fui al a la primera reunión. I was probably at my highest weight, having eaten my way through the divorce proceedings. Estaba en el peso más alto, habiendo pasado el divorcio comiendo, los procedimientos del divorcio comiendo. And the people there welcomed me and told me to keep coming back. Y las personas que estaban allí me dieron la bienvenida y me dijeron que siguiera viniendo. All I needed to hear, I heard at that first meeting, mainly that I had a disease and that the solution was spiritual. Todo lo que oí en esa primera reunión es que yo tenía una enfermedad y que la solución era espiritual. So on the way driving home that evening,
I decided I would think of myself as a diabetic. Y cuando regresando a casa esa noche, consideré que voy a pensar como yo misma, como si fuera una diabética. And I knew how to write a diabetic food plan because I had worked with diabetic patients. Y yo sé cómo escribir un plan de comida para un diabético porque yo he trabajado con pacientes diabéticos. As I continued to go to meetings, what I heard every meeting was, recovery is in the steps. Y continué yendo a las reuniones y todo lo que yo escuchaba en las reuniones es que la recuperación está en los pasos. My experience with all of the other diet clubs I had attended Mi experiencia con todos los otros grupos de dietas que yo había atendido, en los que había atendido, was that no one ever told me that I had a disease or that I should ask God for help. que nadie en esos grupos dietéticos me había dicho que yo tenía una enfermedad y que tenía que pedirle a Dios, ayuda a Dios. I even became a leader in one of those diet clubs for 3.5 years and stayed very thin and very crazy. Inclusive yo me hice, yo llegué a ser una líder en uno de esos grupos de dietas y estaba bien delgada, bien flaca y bien loca. Once I was starting and studying the steps and going to meetings, my sister saw the change in me and came to OA. Una vez que yo comencé a seguir yendo a las reuniones y comencé a trabajar los pasos, mi hermana se dio cuenta del cambio en mí y ella comenzó a ir a comedores compulsivos. She reminded me how I called her one time and was standing at the refrigerator looking for something that I knew would satisfy me. Ella me recordó que una vez estaba enfrente de la refrigeradora buscando algo que me iba a satisfacer. What I was really trying to do is fill that spiritual hole that no amount or no kind of food would be able to do. Lo que estaba tratando de hacer era llenar ese vacío espiritual que no importa la cantidad de comida, no lo iba a llenar. And so when my sister and I led a workshop at an OA convention, cuando mi hermana y yo lideramos un taller en una convención de OA, she said what attracted her to OA was that she watched me chasing spirituality. Que lo que la atrajo, la hermana dijo que lo que la atrajo a ella, a los comedores compulsivos, es ver a Penny o verme a mí persiguiendo una vida espiritual. I didn't realize that it was so noticeable. No me había dado cuenta de que era tan que verse, pues que se veía tan claramente. So I'm going to say, simply said again, is that I thought I had spirituality because I had such an extensive religious education. Yo pensaba que yo tenía una vida espiritual porque tenía una educación religiosa extensiva. I had 13 years of nun school, parochial school. Tenía 13 años de escuela católica, de escuela de monjas. And 2.5 years of Jesuit education. Y 2 años y medio de educación jesuita.
So especially those first 3 steps, which all refer to God, I thought I didn't have to even think about that. I thought I had it made. Y esas primeras tres pasos que hablan sobre Dios, yo pensaba que no tenía que hacer nada porque ya yo tenía, ya yo lo sabía, ya yo sabía. But I found out that I had a lot to learn. Pero me di cuenta que tenía mucho que aprender. I found out that all the religious education in the world couldn't help me with my connection, my spiritual connection to higher power, God. Y me di cuenta que toda la educación religiosa del mundo no me podía ayudar con esa conexión directa, con esa conexión para el poder superior, con esa conexión con Dios. So in the chapter, We Agnostics, it says that the main fact of my life right now is that I need to pursue, and I'm saying it in my own words, paraphrasing, that I need to continuously pursue a conscious contact with God. En el capítulo de nosotros los agnósticos dice, y lo voy a decir parafrasado, o sea, con mis propias palabras, que tengo que continuar buscando esa conexión directa con Dios. So even though in the beginning I thought the goal of the steps was abstinence, I realized that the real goal of the steps is a spiritual awakening. Al principio yo pensaba que el objetivo principal de hacer los pasos era mantenerse abstinente, pero el objetivo real de los pasos es mantener esa conexión directa con Dios. I'm going to refer to a special edition on A Vision for You, which you can get on any device. Les voy a referir a una visión, a las ediciones especiales de Una Visión para Ti, que lo pueden conseguir en cualquier aparato, cualquier dispositivo. It's by a woman named Robin, and it's May 2013. Es por una 2013. Es por una mujer que se llama Robin y fue hecho en junio, June of 2013. May 2013. En mayo del 2013. Sí. And what she helped me with is a mantra or a saying that I say very often, and y lo que me ayudó es con una mantra, un dicho que yo digo muy a menudo, que es: that's God, I'm yours, and I trust you. Dios, yo soy tuya y yo confío en ti. She said that as her husband's illness took her to the hospital many times, and then even when he died, every time she got bad news, she said, God, I'm yours and I trust you. Ella decía eso, inclusive cuando la enfermedad de su esposo la llevaba al hospital muchas veces, inclusive cuando él murió, cada vez que tenía una mala noticia, ella se decía: Dios, yo soy tuya y yo confío en ti. So now I'd like to talk about the simplicity of the steps as I see it. Y ahora les quiero conversar sobre la simplicidad de los pasos como yo los veo. Okay, so with a sponsor, using the big book and following the very simple directions, Con una madrina y siguiendo siguiendo las instrucciones del libro grande, las instrucciones simples del libro grande, I started off with knowing what in Bill W.'s story on page 14, it says, simple, not easy, but a price has to be paid. Comencé con lo que dice en el capítulo 1 de la historia de Bill, que dice, sencillo,
pero no fácil. Hay que pagar un precio. And that is the destruction of self-centeredness. Y esa es la destrucción del egoísmo, del ego. Egocentrismo. Del egocentrismo. Uh-huh. Yeah. And so I realized that my life had been mostly thinking about myself and making food my higher power. Y me di cuenta de que mi vida había sido centrada en pensando en mí misma y haciendo de la comida mi poder superior. The steps are a way of life that I wouldn't trade for any amount of money. Los pasos son una forma de vida que yo no cambiaría por ninguna cantidad de dinero. So the first thing I needed to do was sincerely admit that I was powerless over food. Y lo primero que tenía que hacer era sinceramente admitir que era impotente sobre la comida. There's a story that I don't ever, the big book says we don't regret the past, nor wish to shut the door on it. For me, it means learn from it. El libro grande dice, no quiero dejar el pasado o cerrarle la puerta al pasado, y para lo que a mí significa es aprende sobre ello. So I remember the one incident that proves to me that I am powerless over food. Y recuerdo un incidente que me probó a mí que yo era impotente sobre la comida. One night in February, which is winter where I live, if anyone lives in another part of the country, and it was freezing cold. Una noche en febrero, y es invierno, si ustedes viven en estas partes, y hacía un frío increíble, un frío congelante increíble. In our basement, where a freezer was located, was not insulated. Y el sótano donde teníamos el freezer, el congelador, no tenía insolación. And I knew that there was a half gallon of ice cream down there in the freezer. Y yo sabía que había medio galón de helado o de nieve ahí abajo en el freezer. That night, I made many trips from the second floor all the way down to the basement, eating just the frozen ice cream. Y esa noche hice muchos viajes del segundo piso hasta el sótano, del segundo piso de mi casa hasta el sótano, comiendo el helado congelado. So I managed to eat the whole half gallon that night. And when it was all gone, I breathed a big sigh of relief because now I couldn't eat anymore because it was all gone. Y pude comerme todo el medio galón de helado, y una vez que me comí todo el medio galón de helado, hasta que hice un suspiro de alivio porque ya no podía comer más porque ya se había acabado el helado. So if I ever doubt that I am a real compulsive overeater, all I need to do is recall that incident. Y si alguna vez me pregunto si soy realmente una comedora compulsiva, todo lo que tengo que hacer es recordarme de ese incidente. And I suggest to all my sponsees and other people I speak with in program that they find one such situation that proves to them that they're real compulsive overeaters and that they can recall if they're ever tempted. Y yo les sugiero a mis ahijados y ahijadas que busquen una memoria de algo parecido a eso,
que recuerden, que vengan a recordar cuando tienen la duda de que si son o no comedores compulsivos. I'm very grateful for the second step, because if I just went to OA and they told me that I was powerless over food, I wouldn't have known what to do next. Y estoy muy agradecida del segundo paso, porque si hubiera ido a comedores compulsivos y me hubieran dicho que el primer paso, que yo soy impotente sobre la comida, no sabría qué hacer después. But the steps are written in order for a reason, so that once I admitted I was powerless, I went to step 2, which said that there was a power greater than me that I could tap into anytime I wanted. That was greater, any power greater than myself is sufficient. Pero cuando llegué, cuando me dijeron que en el segundo paso era que había un poder superior a mí y que había un poder superior a mí, del que podía emanar poder, y que cualquier poder superior a mí era suficiente. And again, the big book tells us all of this in such simple, easy to follow, but not, easy to understand, but not easy to practice. Y una vez más, el libro grande nos dice todo esto de una forma fácil de entender, pero no fácil de aplicar o de practicar. So once I admitted I was powerless over food and that I had a higher power that I could tap into, then I was ready to make the decision to turn my will and my life over to the care of that higher power. Una vez que me había dado cuenta que era impotente sobre la comida y que había un poder superior a mí del que podía emanar poder, entonces tenía que hacer la decisión de entregar mi vida y mi voluntad a ese poder superior. My sponsor told me that step 3, making the decision, was a commitment to go on with the rest of the steps. Y entonces mi madrina me dice que el paso 3 realmente, tomar una decisión, es realmente hacer ¿cómo se dice commitment? Hacer un compromiso de continuar haciendo los otros pasos. My sponsor opened up the big book with me again, and we read the directions. Y mi madrina abrió el libro nuevamente conmigo y leímos las direcciones. So I wrote all the names of the people, principles, and institutions that I had resentments toward. Y entonces escribí todos los nombres de las personas, instituciones, people, institutions, de las instituciones contra los que tenía resentimientos. After I had all the names written down, then we went to the cause of the resentment and what areas of my life each one affected. Entonces, después que tenía todos los nombres, hice la segunda columna de cuál es la causa del resentimiento y qué partes de mi vida afectaba. So then again, the big book in very simple language tells me I looked at each resentment and I saw where I was selfish, self-seeking, dishonest, or afraid. Y entonces me fijé en el libro grande. El libro grande tiene las instrucciones bien claras y busca dónde soy egoísta, egocentrada, deshonesta, and fearful, ¿no? y temerosa. Now, I don't suggest that anybody take as long as I did to get through the 4th step. Y yo no les recomiendo que ustedes se tomen tanto tiempo como yo me tomé para terminar el 4º paso.
I worked on that for 2 years, and I was very, very blessed that I stayed abstinent through all that time. Y pues yo trabajé en el cuarto paso durante 2 años y estoy sumamente bendecida de que me pude mantener abstinente por todo ese tiempo. When I work with sponsees, I take into consideration their lifestyle. Cuando yo trabajo con mis ahijados, yo tomo en consideración su forma de vida. Okay? Uh-huh. Most of the time, I suggest that our goal would be to get through step 4 in 6 months. Y la mayoría del tiempo yo sugiero que lleguemos, que terminemos el paso 4 en 6 meses. I need to say I made a mistake to get through all of the steps in 6 months. Ella decía que pasar todos los pasos en 6 meses, trabajar todos los pasos en 6 meses. Okay. And of course, after the 4th step, my loving sponsors, I had 2 through the process, listened, gave me so much time in listening to all of my 5th step. Yo tuve la suerte pues de tener dos padrinos o 2 madrinas amorosas que tomaron su tiempo y tuvieron la paciencia de escuchar mientras yo les decía mi cuarto paso. So I had over 200 resentments, and so you can imagine that I had pages and pages of writing. Yo tenía más de 200 resentimientos, así que se puede imaginar que tenía páginas y páginas escritas. So I asked my sponsor what she thought I should do with it, because I didn't want, especially my daughters, to ever find that writing. Y yo le pregunté a mi madrina qué debería hacer con todo eso, porque especialmente no quería que mis hijas llegaran a tener acceso a este escrito. It was winter then, and she had a wood-burning stove right there in her kitchen. Era invierno y ella tenía es como un horno abierto, un horno de leña abierto ahí en la cocina. She asked me if I'd like to burn it, all of those pages, like a sacrifice. And I said yes. Ella me preguntó si quería que quemara todas esas páginas como un sacrificio, y yo dije que sí. So she held my hand and we said the serenity prayer as we watched those pages disintegrate. Ella me agarró la mano o me tomó de la mano y dijimos la oración de la serenidad como cuando veíamos todas esas páginas desaparecer. It felt like... Desintegrarse, no desaparecer, desintegrarse. It felt like, do you know what segue? You've got a word for segue? It felt like como una puerta into the 6th and 7th steps. Era como un paso, una puerta que se abría para el paso 6 y 7. So, as the book tells us, I went home and I spent an hour thinking about whether I had been thorough. Y así como dice el libro, yo me fui a mi casa y me pasé 1 hora pensando si realmente había sido, si había pasado por todo, si todo estaba completo. So, thorough and honest. Completo y honesto. And once I had seen that I was, to the best of my ability, y una vez que que había decidido, pues sí, que lo había sido a la mejor de mis habilidades. For step 6, I was as best able to
to ask God to remove those defects, and I went right to step 7. Y entonces tuve la oportunidad de pedirle a Dios que removiera todos mis defectos, esos defectos, y pasé enseguida al paso 7. And I tell my sponsees, when we say the 7th step prayer, to get in a position of humility, whether that's on their knees or with their hands open like this. Y cuando llegamos al paso 7, yo siempre le digo a mis ahijados que tomemos una posición de humildad, ya sea de rodillas o con las manos abiertas, y ella hace la señal con las manos abiertas And I asked hacia arriba. I asked my Creator to take those shortcomings from me. And because I did it sincerely, I trusted that God would do that. Y yo le pido a mi Creador que remueva esos defectos de carácter, y como lo hago sinceramente, yo tengo la confianza de que lo vaya a hacer, de que lo va a hacer. So the steps don't end there. The steps tell me that there were people in my life that I had harmed. Y los pasos no terminan ahí. Los pasos me dicen que hay personas en mi vida al que yo les he hecho daño. And so I made the list of people I had harmed using the names of the people that I had resentments toward. Y hice la lista de las personas que les había hecho daño, usando la lista de los resentimientos que yo tenía. Most of the people that I had resentments toward, I also had harmed. La mayoría de las personas con las que tenía resentimientos también les había hecho daño. At the top of my list were my family members. En la parte de arriba de la lista estaban mis familiares. Especially my 4 daughters. Sobre todo mis 4 hijas. And I've made amends to them. And let me just say that for me, amends doesn't mean the same thing as apology. Y hice amendas, no es amenda, reconciliación con ella, no es reconciliación tampoco. Enmiendas. Enmiendas. Hice reparaciones. Hice reparaciones, gracias. Hice reparaciones con ellas, pero quiero decirle que hacer reparaciones no es pedir perdón. To apologize means to me to say I'm sorry. To make amends means I'm going to change my behavior and my attitude. Pedir perdón significa decir lo siento, pero hacer enmiendas significa decir que yo voy a cambiar. I'm going to change and what? No. Mis acciones y mis actitudes. Voy a cambiar mis acciones y mis actitudes. Gracias. Se me fue la onda. I admire how you're doing this translation. It's amazing. Thank you. Sí, Okay. De la traducción, pero yo me siento que, dale. Okay, so the after step 8 and 9, I felt like such a big weight was taken off my shoulders. Después de los pasos 8 y 9, sentí que un peso grande se había levantado de mis hombros. So I looked at the promises, the step 9 promises, and found as I went through them that every single one of them had come true for me. Entonces me fijé en las promesas del paso 9, y leyéndolas me di cuenta que cada una de esas se había hecho realidad conmigo. When people ask me, how do I know if I'm recovered? I tell them to go to the 9th step promises. Cuando las personas me preguntan si estoy recuperada,
¿Cómo saben si estamos recuperados? Yo les digo, váyanse a las promesas del paso 9. So that if they've remained abstinent and gone through the steps thoroughly and honestly, then they can say, I am a recovered compulsive overeater. Si se mantienen abstinentes y han pasado los pasos y las promesas se han hecho realidades, entonces ellos pueden decir, yo estoy recuperada. So now my directions in the book tell me that I need to live in step 10, 11, and 12. Y ahora las instrucciones del libro me dicen que tengo que vivir en los pasos 10, 11 y 12. So Bill W., writing the steps, realized that once we complete step 4, we may find those character defects come up again. Bill, cuando estaba escribiendo el libro, se dio cuenta que una vez que completamos el cuarto paso, esos defectos de carácter pueden surgir nuevamente. So the big book says when they appear, not if. Y entonces el libro grande dice, cuando ellos aparezcan de nuevo, no dice si aparecen de nuevo. So I believe that the 10th step is brilliant. Ella cree que yo creo que el paso 10 es brillante. It gives me the directions as to what to do when a new resentment comes up or an old resentment presents itself again. Y me da las instrucciones de qué tengo que hacer cuando un nuevo resentimiento aparece o cuando un resentimiento pasado reaparece. So I use that 10th step often. Entonces yo utilizo ese paso 10 a menudo. Especially during these times when fear comes up. Sobre todo en estos tiempos donde el miedo aparece. And in step 11, the steps being very simple, say, we need to pray and we need to meditate. Y en el paso 11, bueno, una vez más, las instrucciones son bien simples. Tenemos que orar y tenemos que meditar. So in the days when the big book was written, meditate didn't necessarily mean that I had to sit quietly and connect with God like a monk. En el tiempo, en el tiempo en que el libro grande fue escrito, meditar no significa que tenía que sentarme callada y conectar con Dios como que si fuera un monje. You want more proof than this? Go ahead. There was somebody with the microphone. That's why the nightly review comes under the 11th step. Y es por eso que la revisión nocturna viene en el paso 11. We think through our day and ask ourselves all those questions again. Was I resentful? Was I selfish? Etc. Entonces pensamos lo que pasó en el día y nos hacemos esas preguntas. He tenido resentimiento, he sido justo, etc. For me, the 11th step review takes a very short time. Para mí, la revisión del paso 11 toma un tiempo bien corto. That's because as I go through my day, I'm aware of the questions I'm going to ask myself that night. Y eso es porque durante el día, me estoy preguntando cuáles son las preguntas que me voy a preguntar en el paso 11. My favorite question in the 11th step review is, was I kind and loving to everyone today? Mi pregunta favorita en el paso 11 es, ¿he sido amorosa y cariñosa con todo el mundo hoy?
Because if I was kind, amable y amorosa. Ujú. because if I were kind and loving to everyone, the rest of the questions will fall into place. Porque si he sido amorosa y amable con todo el mundo, todas las otras preguntas pasan por advertido. So we're at step 12, and as I said in the beginning, the goal of the steps is a spiritual awakening. Y entonces estamos en el paso 12 y como dije al principio, el objetivo de los pasos es tener un despertar espiritual. My spiritual awakening, the first one came when I realized that I had a disease. Mi primer despertar espiritual fue al principio, cuando me di cuenta de que tenía una enfermedad. And that God could restore me to sanity. Y que Dios me podía restituir el sano juicio. So spirituality means to me La espiritualidad significa para mí that my spirit and the spirit of my higher power are connected like a chain between us. que mi espíritu y el espíritu del poder superior están conectados con una cadena. I had an experience that helped me to understand that connection. Yo tuve una experiencia que me ayudó a entender esa conexión. I have a granddaughter who was 4 pounds when she was born. Yo tengo una nieta que pesó 4 libras, es como 1.8 kilos cuando ella nació. And she came home weighing less than 5 pounds. Y llegó a casa pesando menos de 5 libras. I was sitting in a rocking chair holding her. Yo estaba en la mecedora sosteniéndola. And I was looking into her face when I suddenly felt as if her spirit and mine were connected. Y la estaba viendo a los ojos, la estaba viendo su cara, y sentí esta conexión de que el espíritu de ella y mi espíritu estaban conectados. And I thought, that's what it means. That kind of connection is what I'm searching always for with my higher power. Y eso fue lo que significa, ese es el significado, esa es la conexión que estoy en búsqueda con ese poder superior. And I've never had that feeling before or since. Y nunca he tenido ese sentimiento antes o después. But it's something that I can recall at any moment. Pero es algo que puedo recordar en cualquier momento. Okay, and then the other part of that step 12 says that I'm going to go work with others. Y la otra parte del paso 12 dice que voy a ir a trabajar con otros. I'm always grateful to get a call or to work with another compulsive overeater because it makes my program stronger. Siempre estoy agradecida de que me llamen o de trabajar con otro comedor compulsivo porque hace mi programa mucho más fuerte. So keeping it simple to me means just what Dr. Bob says in his little prescription for a miracle. Manteniéndolo simple significa para mí lo que el doctor Bob había dicho en su prescripción para un milagro. And that's, I'm going to repeat one more time, that's trust God, clean house. Well, I mean,
Yeah, trust God, clean house, help others. Y lo voy a repetir una vez más. Confía en Dios, limpia casa y trabaja y ayuda a otros. So I thank everyone for listening, and I thank you for the translation. And I will answer questions, but I need to excuse myself for personal reasons right now. Okay? Dice que muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por la traducción, pero que va a responder preguntas, pero se tiene que absentar por un minuto por algo personal. Yeah, a bathroom break. Tiene que ir al baño. Okay. Penny. Okay, pero que va a contestar preguntas. Pueden ir Gaby. levantando. ¿Está ella ahí? Todavía no, para darle las gracias. No, ella va a regresar, ella fue al baño. Ya pueden ir levantando sus manos o poniendo sus preguntas en el chat, pero mantengámoslo simple, por favor. Todavía nada. Compañeros, si lo desean, pueden ponerle pausa a la grabación. Ok. Sí, es verdad. Pausa. Es las dos rayitas, ¿no? Sí. Vamos a poner la grabación otra vez. Okay. Thank you. Hey, Thank Penny. you. Are you there, Penny? I'm here. Thank you very much for your presentation. We will now begin the questions and answers. Gaby, is the recording? It's recording now. Oh, great. Okay, so who wants to... ¿Quién quiere preguntar, compañeras, compañeros? So I'm gonna ask a question for clarification because I'm not sure if I got it right or not. When you said that you went to Vermont to visit Bill Wilson's house, and you gave a date there that was June, the August 8, 1879. What was that year? That's the day Dr. Bob was born. Okay. Entonces, pues no sé si lo traducí correcto o no, pero por casualidad, cuando ella fue a Vermont, a la casa de Bill Wilson, ella vio en los papeles que el 8 de agosto de 1879 fue cuando nació Dr. Bob. Y ella cumple el 8 de agosto. So you just had a birthday. Happy birthday. Yeah, I did. Yeah. And I was born the year the big book was published, so you know how old I am. y nació el día que el año en que el libro fue publicado, así que sabemos exactamente qué edad tiene. Si queremos hacer el cálculo. Bien. ¿Alguien desea hacer preguntas? So I do have a question, Penny. When you were thin and you said you were crazy, you were in one of those commercial programs or diet programs. How did you know? I mean, why couldn't you keep? How was it feel like that? You know, being thin and still being crazy. Okay, so let me translate. Yo lo que pregunté es que Penny en su compartir nos dijo que ella en un momento era como líder de uno de esos grupos de dietas y que había estado por 3 años, 3 years, que había estado por 3 años delgada, pero que todavía tenía la locura en la mente. So, mi pregunta era cómo se sintió ella, cómo sabía ella que eso no era lo que ella necesitaba. Okay, Penny. Okay, so I was they called us lecturers, the instructor. Yo era lo que hablaban como los oradores, los instructores. Yes, and we had to go to a meeting once a month and get weighed in. Y teníamos que ir a una reunión todos los meses y teníamos que pesarnos. So I decided that I knew the answer to keeping
my weight down. Y yo decidí que yo sabía cómo mantener mi peso bajo. So I would literally starve for 2 weeks before the weigh-in. So, yo literalmente me deprivaba por 2 semanas, deprivaba de comer, o sea que me iba a estar por 2 semanas antes de pesarme. And then I would, once I got weighed, I would eat whatever I wanted for 2 weeks. Y después que me pesaban, entonces comía lo que me daba la gana por 2 semanas. And I thought that was the way I was going to live the rest of my life, very unhealthy. Y yo pensaba que esa era la forma que iba a vivir el resto de mi vida, muy, no muy sano. There was a prize every month for the person who was most below goal weight. Y había un premio todos los meses por la persona que estaba debajo del peso normal. And because I tend to be very competitive, I won the prize month after month. Y porque yo soy bien competitiva, me ganaba el premio todos los meses, mes después de mes. Okay? Yeah, thank you. Well, I was going to tell you more. My doctor even told me that I better put on 10 pounds or he was going to put me in the hospital. Y mi doctor inclusive me dijo que si no ganaba 10 libras, me iba a poner en un hospital. So I think that was pretty crazy to be so unhealthy. Y yo creo que eso es una locura estar tan insano, tan bajo de salud. Thank you, Penny. Thank you, Penny. Adelante, Clara. Hi, Penny. This is Clara. Hi. Penny, I have a question about keeping it simple for the first step. How do you keep the first step simple when you start working with somebody? La pregunta para Penny es que ella tiene una pregunta sobre cómo mantenerlo simple sobre el primer paso. Y entonces, ¿cómo lo mantiene simple para los ahijados en el primer paso? Okay, I asked that person to recall what they've done with food. And like I said with my story, to remember one time when they were totally powerless. Yo les pregunto a mis ahijados que se recuerden de lo que ellos hacían con la comida, y como yo lo dije en mi historia, les pido que recuerden un momento donde eran completamente, donde fueron completamente impotentes contra la comida. Can I say one more thing? Yeah, sure. I find that the people that have the most difficulty admitting they're powerless over food are people who have been able to recover in AA or NA. Y ella dice que las personas que tienen más dificultades más dificultades con tratando de recordar el paso, la impotencia contra la comida, son personas que se han recuperado ya sea en Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos. As one person said to me, it was easy to say I was powerless over alcohol, but it was very difficult to admit I was powerless over one little M&M candy. Como una persona le dijo a ella, es muy fácil decir que yo soy impotente contra el alcohol, pero es mucho más difícil decir que soy impotente contra un pedacito de M&M de chocolate. Yes. How do you do the food plan, though? And what to abstain from? How do you go through that part? Entonces le pregunta a Clara cómo hace la parte del plan de comida, cómo llegan ellos a tener un plan de comida, simplemente. So, I don't tell anybody what they should eat anymore because we are all different and we need different
nutrition. Yo no le digo a nadie lo que tiene que comer porque todos somos diferentes y todos necesitamos nutrientes diferentes. I suggest that they see a nutritionist or a dietitian who is familiar with OA. Yo les digo que vayan a ver un nutricionista o un dietista. But Que I sea- do help que sea que- people. Perdón, que conozca el programa de OA. I do help people identify their binge foods. Pero sí les ayuda a las personas a identificar cuáles son sus comidas basura. My sponsor asked me in the beginning, is there any food that you can't ever imagine giving up? La madrina le preguntó al principio que si había algún alimento que ella se imaginaría que al que nunca podría renunciar, That you can't live without. que no podía vivir sin ese And alimento. that's probably a binge food. Y ese es probablemente una sustancia adictiva. And that makes good sense to me. And then the Eso big hace un book buen sentido. the big book tells us that when we start eating, we look for, well, I get from the big book that I look for the foods that I can't control. Y cuando el libro nos dice, bueno, eso es para mí, pero el libro nos dice que cuando comenzamos a comer, hay comidas que no podemos controlar. Que busquemos las comidas que no podemos controlar. So my list of binge foods has increased through the years. Y mi lista de comidas compulsivas o comidas adictivas ha incrementado durante los años. 15 years ago, I realized that anything I put mustard on became a binge food. Hace 15 años me di cuenta que cualquier comida que yo le ponía mostaza, se volvía una comida compulsiva. So I abstained from mustard. Entonces me abstengo de comer mostaza. Does that answer your question, Tara? Very good. Yes, Penny. This is Clara. Clara, like your name, remember Claire? Oh, Clara. Okay. Yes. Hi. Hi. Thank you so much for coming, Penny. This has been beautiful. Thank you. Thank you, Penny. Any other preguntas? Tengo una pregunta, Elida. Sí. Pregúntale si ella le manda su plan de comidas a su sponsor. So there's a question here, and they want to know if you send your food plan to your sponsor. You, Penny, send your food plan to your sponsor. Not anymore. I used to. No. I did for years. I worked with the woman who was my food sponsor, and I would show it to her every day and then, call her on the weekends. But I don't any longer. What I do is... Wait, let me translate before I forget. So, ella dice que por ahora no la manda, pero lo hizo por muchos años. Ella trabajaba con el sponsor, ella trabajaba con la madrina, y entonces lo mostraba todos los días a la madrina, pero y la llamaba por los fines de semana. Okay. So I'd like to tell you what my food plan, what the plan for my food really is. Y les quiero compartir cuál es el plan para mi comida, realmente cuál es. I have what amounts to an outline. Yo tengo lo que se llega a conocer como una tabla de contenidos. So, for instance, let me tell you, for dinner, and I do this for all my meals. For dinner, I have 4 ounces of protein, and I can fill in the blank. Uh-huh. Y eso lo hago con todas mis comidas. Por ejemplo, para la cena tengo 4 onzas de proteína y puedo llenar el vacío, 4 onzas de proteína. And
the diabetic food plan calls for a whole cup of A vegetables, those are low carbs, and a half a cup of B vegetables, which are high carb. Entonces, el plan de diabético llama por una taza de vegetales con bajo carbohidrato y media taza de vegetales con altos carbohidratos. Then I have 1 serving of a starch, and that will, or a grain, which would be mostly rice, or I do eat potatoes. And I fill in the blanks. So I can't even tell you what I'm going to have for dinner, except I'm going to have those amounts of those food substances. Entonces yo, y también tiene un serving, una porción de harinas, no de harina, de granos y starch, de granos, y que puede ser, por ejemplo, papas o arroz o una de esas, pero ella no le puede decir ahora mismo qué es lo que va a cenar, sino que ella sabe que este es el plan y ella lo llena a medida que va haciendo la comida. Keep it simple. It is. It's very simple for me. Es bien simple para ella. Yeah. Thank you, Penny. Adelante, Claudia. Claudia, you're muted. Thank you. Hi, Penny. Thank you so much, Penny. Thank you so much to the people doing service. Penny, I'm going to tell you the question in English first, so you have a little time, and then I can translate the Lida. So, Penny, my question for you is, like, when I came into OA, if they would have told me, I don't know, I just came, I was so clueless about what abstinence meant. You know, like an AA, an alcoholic gets AA, and they pretty much know already what they're going to need to do with alcohol, right? We don't know. How do you pass the message to a newcomer about the simplicity, about keeping food simple, about keeping the program simple, but mainly the abstinence? And how do you keep your food simple, for example, when you travel? I never thought it would be possible for me to not eat, you know, whatever X, Y, or C foods were for a month, you know, but with abstinence, it's simple because we're no longer wanting those foods. So what do you tell a newcomer? How do you explain abstinence? How do you keep the food simple? And also, I'd love to hear how you travel in abstinence and kind of what you do with your food. So now I'm going to say it in Spanish. Y lo que le pregunto a Penny es que cuando yo llegué a OA, o sea, yo ni me imaginaba lo que significaba la abstinencia, ¿verdad? Yo me imagino que la mayoría de personas que llegan a AA, algún alcohólico, pues ya sabe más o menos cuando llega a AA que pues en AA no se bebe, ¿verdad? No se bebe alcohol. Y la gente como que entra y ya sabe eso. Nosotros los comedores compulsivos, o sea, yo creo que me tomó 2 años en el programa entender lo que era la abstinencia completa, de la cual habla el libro grande. Entonces le digo a Penny que si nos puede explicar cómo ella le explica a un recién llegado de una forma simple cómo es el proceso, ¿verdad? Porque yo no me podía imaginar no comer azúcar ni siquiera por 1 mes o cualquiera de mis sustancias alcohólicas. Pero lo que sucede con la abstinencia es que se vuelve simple, porque una vez no consumimos esos alimentos, pues estamos neutrales. Entonces le digo a Penny que cómo les explica eso ella a los recién llegados, y también le pido a Penny que si nos puede contar cómo hace ella para viajar en abstinencia. Thank you, Penny. Go ahead. Okay, keeping it simple, I don't eat sugar or flour. That's the beginning. And then I have that outline. And I just fit it in. So, para mantenerlo simple, no como ni azúcar ni harina. Y entonces tengo mi lista, como ella había dicho, el outline, la lista que ella hace de la proteína, los vegetales y los granos. And having those simple rules, we'll just disregard that other phone, okay? And having those simple rules makes life
so much easier for me. Y teniendo esas reglas simples, hace la vida mucho más fácil para mí. When I travel, Cuando viajo, okay, I have my go-to foods. yo tengo las comidas a las que puedo ir. I'll just give you, for instance, a meal for me, a lunch meal can be 2 rice cakes and 2 pieces of fat-free cheese. Por ejemplo, para dejarlo simple, una comida para mí pueden ser 2 patis de arroz, de esas galletas de arroz que hacen con 2 rebanadas de queso. No word for rice cakes? No, I'm not sure. ¿Cómo se dice? ¿Alguien sabe cómo se dice rice cake? Son como galletas de arroz, no son galletas, pero son como... Yeah. And so I pack my food. I've taken train trips that lasted, through 3 meals. And yo empaco mi comida y he viajado en tren que son hasta 3 comidas. And I can tell you, I got a little bit tired of those foods, but I managed just for 1 day, and I stayed abstinent. Can I tell you a funny story about abstinence? Yeah, espérate. Let me translate that and then you can tell the funny story. Okay. Entonces yo a veces me aburro de la misma comida, pero les quiero hacer una historia jocosa sobre mi abstinencia. Okay. Penny, before you do that story, I want to show you the rice cakes. Yes. Sí, ¿cómo se dice en español, Clara? No tengo idea. Okay, so she doesn't know how to say in Spanish. No sabemos cómo se dice eso que está mostrando Clara en español. Así que por ahora son galletas de arroz. Okay. Yo las conozco por galletas de arroz igual. So can I tell you the funny story? Yeah, go ahead. Okay. So there was a woman came to my meeting. She was brand new, and I gave her my number. So, llegó una muchacha a la reunión y era completamente nueva, así que le di mi número de teléfono. And she called me up and she said, my husband says I can't go back there. Y hablé ella me llamó y me dice que el marido le había dicho que no podía regresar a la reunión, al meeting, right? Because she told him that she was told she would have to be abstinent. Porque el marido le dijo ella le dijo al marido que ella tenía que ser abstinente. And they both thought that it meant something other than food. Y los dos pensaron que era otra cosa que abstinente a la comida. She thought it meant no more sex. que ellos los dos pensaron que era no tener más sexo. Yeah. So, in conclusion, I guess it really is a very, very simple program. There's nothing complicated about what's in the big book whatsoever. It's that realmente es un programa bien, bien simple. No hay nada complicado de lo que dice de las instrucciones en el libro grande. And so I'm so grateful that God brought me to this program. Y estoy muy agradecido que Dios me trajo a este programa. And if there are no more questions, I want to just thank all of you. Thank you for the translating. And I understood a lot of what you said in Spanish. That's great. Y bueno, si no hay ninguna otra pregunta, quiero agradecer. Yo tengo una pregunta. Okay, so sorry, Penny, there is a question. Penny, one more question if you don't mind. Okay. How do you keep now, well, I know you didn't keep it too simple when you did your 4th step, but how do you keep it simple now for your sponsees, the 4th step? Y ahora, yo sé que usted no lo tenía, no lo hizo simple cuando hizo la primera vez que hizo el 4º paso, pero ¿cómo lo hace ahora simple para los ahijados que tiene?
Yeah, I'm not sure I can say much more about that. No creo que pueda decir mucho más al respecto. I encourage my sponsees to just tell themselves that, you know, they're powerless over food, but God can help me. Nada más le digo a le digo a mis ahijados que digan que son impotentes contra la comida, pero que Dios los puede ayudar. And I think for me, remembering my binges, especially that big one, is enough to remind me that I'm powerless. Y para mí recordar mis atracones, sobre todo ese último, es suficiente para mí para recordar que soy impotente contra la comida. Penny, for the number 4, Pues for the fourth step. Oh, I thought you said para the la first cuarta. step. Oh, no, Para no, la cuarta, sorry. la cuarta, Sorry. la cuarta. Okay, so keeping it simple for the fourth step, just, you know, most of the people I know are fearful. Dejándolo simple para el cuarto paso, la mayoría de las personas que yo conozco son temerosos o tienen temor. I tell my sponsees what my sponsor told me. Y le digo a mis ahijados lo que mi madrina me dijo a mí. That we say the set aside prayer, and then the third step prayer before we embark on any step work. Que nosotros hagamos la oración de dejarlo hacia un lado y la oración del tercer paso antes de comenzar cualquier trabajo. Are you familiar with the set aside prayer? Que si Yes. están familiarizados con la oración de, ¿cómo se dice en español? Set aside, Dejar a un lado. Dejar a un lado. Yes. So I tell my sponsees to say it in any words that they want. Y le digo a mis ahijados que lo digan en cualquier palabra que quieran decirlo. And so the most important thing is being open-minded. Y la cosa más importante es tener una mente abierta. And that I see the truth. Y que yo vea la verdad. And I'm available to my sponsees all through that process anytime they need to work on something. I'm sorry. Y está Estoy disponible. Está disponible para sus ahijados durante ese proceso en cualquier momento de que lo necesiten. Una pregunta. Alguien puso en el chat que en España los rice cakes se llaman tortillas de arroz. So tortillas de arroz, Penny, that's the translation that we have right now for the rice cakes. Okay, thank you. Let me see. Thank you. Una última pregunta, si no hay... like tortillas of rice. Yeah. Yeah, I recognize those words. Yeah. Una pregunta, le puedo preguntar por qué no manda su plan de comidas a su sponsor si no soy un poquito curiosa. So there's a curiosity question here. Why don't you send your food plan to your sponsor? Because I don't need to anymore. But what I do, porque no lo necesito ya. What I do, if I find that I'm having food thoughts or I even have a least bit of temptation, I start writing my food down again. And I might do that for a week. Pero lo que sí veo es que si comienzo a tener pensamientos de comida o si comienzo a tener antojos o tentación, no dijo antojo, dijo tentación. Si comienzo a tener tentación, entonces comienzo a escribir mi comida nuevamente y lo hago como por una semana. And I have having worked the steps, I have neutrality toward food.
Y como he trabajado los pasos, tengo neutralidad hacia la comida. Gracias. Claudia, adelante. Thank you. Penny, Claudia. I wanted to ask you, how long have you been abstinent? 33 years, ¿Cuánto tiempo he estado abstinente? 33 años. only by the grace of God. Y solo por la gracia de Dios. Thank you, Penny, and thank you so much for your service. Beautiful. And that's a Penny- miracle. That's a Yeah, real que es un milagro. I have one more question, Penny. It sounds like you were raised Catholic, so was I, Catholic for many years. See, And I had to change my higher power ideals a lot from the higher power that I grew up with. How do you cope with that? Because it took me a long time to get from yeah, being the big book, an agnostic. what Yeah. Abby Okay, said. let me translate. Ella, le digo yo a Penny que cómo hizo ella para cambiar su idea del poder superior, sabiendo o por su historia, pues que ha sido, ha crecido en la fe católica. Y que yo le dije que pues para mí había sido bien difícil haber podido hacer el cambio del poder superior para que fuera. Entonces me está contestando. Ok, Penny. So Abby said to Bill, why don't you choose your own concept of God? Entonces Abby le dijo a Bill, ¿por qué no escoges tú tu propio concepto de Dios? So I got permission to change my concept of my God. Y eso me dio permiso a mí de cambiar mi concepto de Dios. I don't have a new God. I just have a new idea of God. No tengo un Dios nuevo, simplemente tengo una nueva idea de Dios. So God is no longer a judge watching to see me make mistakes. Dios no es más un Dios mirándome para ver si hago errores Or to punish me. o para castigarme. God is a loving parent who wants the best for me. Dios es un padre amoroso que quiere lo mejor para mí. And I realize there's nothing I can do that will take away God's love for me. Y no hay nada que yo pueda hacer que le quite a Dios el amor hacia mí. So in other words, he has my back. En otras palabras, Él tiene mi espalda. Okay? So I'm Okay. going to need to go because my iPad is running out of charge. Thank you, Okay. Penny. Can you close with the serenity prayer, please? Oh, sí. ¿En español? No, not, I've started to learn it, but I haven't got it all down pat. Why don't you say it in Spanish, and I think I'll be able to follow. Okay, I'll say it. Is that okay, Gaby? That I Claro. say it in Spanish? Sí, Okay. adelante. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que sí puedo, el valor para cambiar las cosas que sí puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Did you get it, Penny? Yeah, you know, poco. Good. Thank you. Thank you Yeah. so much. Thank you so Penny. much. It was Gracias. simple. Thank you. Thank you. Mucho gracias. Thank you, Penny, Thank you so much. Gracias. for coming here.